Hola jóvenes, saludos. En el siguiente video vamos a ejemplificar algunos casos de estructuras de control. Vamos a trabajar con estructura de control simple, estructura de control doble y estructura de control múltiple. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, la estructura de control simple es la más sencilla. Es aquella que exclusivamente va a escribir una condición específica. Mientras que por otro lado una estructura de control doble va a ser aquella en donde vamos a tener dos posibles opciones. En caso de que la opción de que la condición sea verdadera, pues imprimirá un resultado, y en caso de que la condición sea falsa, también imprimirá un resultado. Por otro lado, la estructura de control múltiple, bueno, pues esta se caracterizará porque tendremos más de una posible opción para elegir, y bueno, de allí dependerá qué es lo que se va a imprimir dependiendo de esa opción. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estructuras de control, para lo que tendremos que crear un proyecto. Vamos a el menú File y vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden, como siempre, que debemos tener elegida o seleccionada la categoría Java, y el proyecto va a ser un tipo de proyecto Java Application. Seleccionamos la opción siguiente y ahora vamos a asignar el nombre correspondiente a este proyecto. Este proyecto va a ser denominado estructuras de control. Nuevamente verificamos la localización a donde se va a guardar el proyecto y damos en finalizar. Una vez creado nuestro programa, bueno, nos aparecerá una estructura que se crea de manera automática, como la que estamos viendo a continuación. Como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, primero vamos a eliminar esos comentarios que aparecen en mi código, porque por el momento no los necesito. Entonces voy a eliminar esos comentarios para poder trabajar exclusivamente con las líneas de código que sé que tienen un significado para mi compilador. Entonces eliminamos todas esas líneas de código. Nuevamente verificamos que cuando iniciamos nuestro programa con la palabra public class estructura de control, observamos una llave que abre. Esa llave que abre también deberá cerrarse al finalizar el programa. Posteriormente ubicamos un método public static void main, y bueno, pues este método va a ser el encargado de que se pueda ejecutar mi programa y que se puedan realizar las acciones que estén dentro de él. Entonces vamos a continuar con el ejemplo que habíamos iniciado. Primero lo que vamos a hacer, bueno, vamos a plantear los ejercicios para que la información o el flujo de la información sea a través del teclado. Para ello necesitamos crear un objeto que pertenezca a la clase Scanner. La clase Scanner es aquella que nos va a permitir que se puedan leer datos que se ingresan a través de un teclado. Entonces comenzamos declarando nuestra clase, nuestro objeto que pertenezca a la clase Scanner. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues va a ser de la siguiente forma. Observamos que estamos utilizando un acceso, en este caso, que es public static, y bueno, de primera instancia podemos observar que la línea roja que aparece debajo de la palabra scanner, bueno, esta línea roja debajo de la palabra scanner nos está marcando que existe un error. Eso lo podemos verificar en el foco que aparece en la barra del lado izquierdo.
Bueno, en ese error pues nos dice que simplemente no encuentra el símbolo de clase Scanner, que quiere decir que tenemos que ingresar una librería. Entonces hacemos clic sobre ese foco y vamos a añadir la librería Scanner. Es la primera que aparece. Add import for Java Util Scanner. Hacemos clic sobre ella y automáticamente se genera la línea número 3, que lleva por título Import Java Util Scanner. Bueno, aquí ya se declaró esa librería, quiere decir que yo voy a poder hacer uso del objeto leer en el resto de mi programa denominado estructuras de control. Bueno, entonces como ya voy a poder leer, ahora vamos a crear un método. Este método le vamos a poner método selección. Entonces colocamos utilizando lo que son las abreviaturas, podemos colocar PSB M y bueno, pues automáticamente se genera la estructura de un método, en este caso un método estático y que no regrese resultados o valores. Entonces, ¿por qué marca un error? Bueno, porque no pueden existir dos métodos con el mismo nombre dentro de un programa. Entonces, en este caso, voy a renombrar este método que se va a llamar simple y voy a quitarle los argumentos. Hasta este momento todavía no hemos hablado de la parte de los argumentos. Por el momento no vamos a trabajar con argumentos específicos. Bueno, una vez que ya declaramos nuestro método, que en este caso se llama simple, ahora vamos a declarar nuestras variables para comenzar a trabajar con el programa que queremos realizar. En este caso vamos a declarar unas variables de tipo entero. Vamos a declarar la variable llamada número y pues la vamos a inicializar con 0. Esta parte de la inicialización de las variables, bueno, no siempre es necesario que esas variables sean inicializadas con 0, simplemente las podríamos crear y dejarlas sin inicializar, ¿sale? Continuamos después de haber creado la variable número. Ahora, bueno, pues necesito indicarle al usuario qué es lo que va a hacer con el programa. Entonces yo necesito que el usuario a través del teclado digite un número. Entonces vamos a darle la instrucción, entonces diciendo escribe un número. ¿Sale? No me interesa qué número sea, si es 0, si es 1, si es 2. Lo único importante aquí es que, bueno, el número que deberá ingresar el usuario deberá de ser tipo entero, porque estamos declarando nuestra variable como un tipo de dato entero. Bueno, después de haber indicado al usuario que va a ingresar los datos a través del teclado, le estamos pidiendo que escriba un número. Entonces ahora necesitamos guardar esa información que va a introducir el usuario en una variable. Esa variable ya fue creada, entonces nuestra variable se llama número y número va a ser igual a leer punto, y como estamos hablando de tipos de datos numéricos, tipos de dato entero, pues va a leer un método nextInt, ¿sale? Porque el tipo de dato va a ser de tipo entero. Entonces yo ya solicité que el usuario escriba un número. Acto seguido, ahora vamos a indicarle nuestra estructura de control. Entonces, para nuestra estructura de control, recordamos que es la estructura de control simple. Colocamos la palabra if y la tecla tab. Y bueno, automáticamente se genera el cuerpo de mi estructura de control if. En este caso, yo voy a utilizar la estructura de control if para escribir un mensaje correspondiendo a la información que ingrese. Vamos a colocar una condición a donde digamos que si número es mayor a 18, entonces pues quiero que
Si número es mayor a 18, quiero que imprima la palabra es mayor de edad. ¿Sale? Y pues si el número es menor a 18 o es diferente de 18, simplemente no va a escribir nada. Esta condición se llama simple porque solamente se tiene que cumplir la condición para que se pueda imprimir el texto. De lo contrario, no se va a imprimir nada. Entonces, hasta este momento ya indicamos la condición, entonces ya podemos ejecutar nuestro ejercicio. Vamos a el método main, que es el método que va a permitir que se ejecute todo mi programa, y voy a hacer la llamada a el método simple para que este sea ejecutado. Bueno, una vez que ya realizamos la escritura de la línea, ahora sí vamos a compilar nuestro programa. Recuerden, desde la barra de herramientas y el icono que aparece en color verde, hacemos clic en Run Project. Y bueno, automáticamente vemos cómo comienza a ejecutarse el programa. Aquí tenemos que me está indicando que escriba un número. Yo voy a escribir, por ejemplo, el número 20 y mi respuesta es mayor de edad. ¿Por qué? Porque mi condición se está cumpliendo. Si el número es mayor que 18, entonces voy a escribir la palabra es mayor de edad. Pero lo ejecutamos de nuevo y ahora vamos a ingresar un número menor, por ejemplo el número 5. Y simplemente vemos que ya no se ejecuta nada. ¿Por qué no se ejecuta nada? Bueno, porque después de esto no se cumple la condición. Número es mayor que 5, no es mayor que 5, por lo tanto obtengo un resultado falso. ¿Qué pasa si el resultado es falso? No se ejecuta la línea y simplemente continúa mi programa. Y como ya no tengo ninguna instrucción a ejecutar, pues simplemente termina.